Buenos días también a nuestros hermanos que están con nosotros vía la red social. Vamos a continuar en oración, familia. Papá, esta mañana estamos tan agradecidos que podemos pararnos en este lugar, Señor, ante tu presencia, Señor, sabiendo que tú no solamente estás en este santuario, pero que tu palabra dice que nosotros somos el templo de Dios y que ahora mismo hay ríos de agua viviente fluyendo a través de todo nuestro ser, Señor, porque nos rendimos a ti, Señor. Tú eres digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Tú eres digno de toda honra y toda gloria, mi Rey. Y te pido, Señor, esta mañana, papá, que me des a mí las palabras para poder explicar claramente el mensaje de este texto, Señor. Que cada corazón esté atento, Señor, a la obra de tu Espíritu Santo. Que podamos decir que tenemos oídos y corazones atentos a lo que tú quieres hablar esta mañana. Señor, anímanos, exhórtanos, corrígenos, levántanos en nuestra fe, Señor. Equípanos, Dios, para hacer las buenas obras que tú nos has llamado a hacer. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a saludarnos, por favor, unos a otros. Familia, en nuestro estudio en Juan capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el 13, para aclarar un anuncio, lo que les estamos pidiendo es que para todas las familias que están participando en los grupos de estudios de varones y de hembras, si tienen hijos y planean traer a sus hijos al daycare, les estamos pidiendo que por favor el domingo que viene regresen al santuario con sus hijos a las 12:30 y se sienten en esta área porque queremos brevemente explicarles unos detalles para que nos puedan ayudar, por favor. 12:30 el domingo que viene y pueden traer a sus hijos a la capilla. Bueno, hermanos, el título que le he dado esta mañana hoy a esta porción de la Escritura, y va muy bien con las alabanzas que acabamos de cantar, es que en Cristo ya tengo aprobación y por eso yo vivo con convicción. Amén. Entonces, antes de entrar hoy en el texto, Juan capítulo 7, versículo 1 hasta el 13, recordemos por un momento lo que vimos en el capítulo 6. Si se acuerdan, Jesucristo se presentó ante las multitudes y ante sus discípulos como el pan de vida. Pero vimos que en lugar de recibirlo con gozo, muchos lo rechazaron y dijeron, dura es esta palabra. Y vimos también que la multitud que antes quería hacerlo rey, ahora lo abandona. Y vimos al final de capítulo 6 que Jesús se queda con los 12 discípulos y les pregunta, ¿también ustedes quieren irse? Y vimos que el apóstol Pedro, con una fe que todavía está en proceso, responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de la vida eterna. Y eso fue una confesión poderosa, hermanos, pero aún así Jesús reveló que incluso entre sus propios 12 discípulos había incredulidad, porque sabemos que tenía a Judas. Y digo todo eso para entender en lo que entramos a este pasaje que Jesucristo mismo experimentó rechazo afuera con las multitudes y también dentro con los suyos. Pero es importante notar que nada de esto detuvo la misión de Jesucristo. Pues ¿por qué? Porque la misión de Jesucristo no dependía de la aprobación humana. La misión de Jesucristo dependía de cumplir el propósito divino eterno de su Padre. Y entonces aquí entramos a Juan capítulo 7, donde nosotros vamos a ver a Jesús enfrentando algo que muchos de nosotros conocemos bien. 3 cosas. La presión de la familia,
la opinión pública y hasta el miedo del rechazo. Y quiero ilustrarlo por un momento. Quiero que piensen esto un momento. ¿Alguna vez tú has tomado una decisión y tú sabías esta decisión es correcta delante de Dios, pero las personas más cercanas a ti no entendían tu lógica? Yo creo que muchos de nosotros afirmaríamos que sí. Y la realidad, hermanos, es que esos momentos nos duelen a nosotros, pero Jesucristo también lo tuvo que vivir. Y entonces se podría decir que la aplicación central que vamos a aprender hoy esta mañana es que cuando yo sé quién soy en Cristo, yo ya no vivo para impresionar a otros. Yo vivo en la justicia que yo ya tengo en Él. Y lo que pasa, hermanos, cuando sé que soy un hijo de Dios, cuando sé que soy aceptado en el amado, cuando sé que estoy unido con Cristo en lugares celestiales, yo puedo vivir mi vida con una convicción, con una paz, con una valentía para obedecer la voluntad de Dios, aun cuando otras personas no crean en mí y aun cuando otras personas me juzguen o me rechacen. Entonces vamos a leer el texto Juan capítulo 7 desde el versículo 1 hasta el 13. Dice la palabra de Dios que después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Versículo 6, entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, me odia, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Sube vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. Dice, no abiertamente, sino como en secreto. Versículo 11. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, antes engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Y es importante notar antes de que empecemos en los primeros dos versículos que nuestro Salvador Jesucristo era un judío y que el cristianismo es el cumplimiento de la religión judía. Pero los judíos específicos, cuando está diciendo aquí que nadie hablaba abiertamente por miedo de los judíos, estamos hablando de los judíos incrédulos. Estamos hablando de los judíos religiosos que rechazaban a Jesucristo como su Mesías. Vamos a leer otra vez el versículo 1 y 2. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Pues bueno, leyendo el texto, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué Jesús permanecía en Galilea? Y dice claramente, ¿no?, que porque los judíos procuraban matarle. Literalmente significa que ellos buscaban intencionalmente cómo le vamos a quitar la vida a Jesús. Pero nosotros como cristianos estudiando el Nuevo Testamento entendemos que Jesucristo no tenía miedo. Que lo que vemos aquí, hermanos, es que Jesús vivía al ritmo del tiempo perfecto de la voluntad de su Padre. Jesucristo no vivía bajo la presión humana. Y obviamente sabemos que Jesús sabía que había venido a morir y Jesucristo estaba dispuesto a ir a la cruz. Pero todo era en su tiempo, todo era en la hora señalada por el Padre, no antes y no después. Y por eso vemos aquí que lo que nos está diciendo es que Jesús no quería conducir su vida y su ministerio públicamente en Judea, porque todavía no era el momento en el plan de Dios
para todos los eventos que iban a llevarlo a la cruz. En el versículo 2, noten que dice que estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Miremos eso por un momento. ¿Qué es o qué era la fiesta de los tabernáculos? En hebreo se llama Sukkot y la palabra literalmente significa tiendas o chozas. Podemos ver la imagen. Esto es una imagen solamente para darles una idea de lo que quizás se veía esta situación. Lo que pasaba es que los judíos tenían un periodo de 7 días más un día solemne, donde los judíos iban otra vez afuera de su propia casa, iban a celebrar lo que Dios había hecho por ellos durante el tiempo en el desierto. Entonces construían una choza y la choza básicamente expresaba la dependencia de Dios que ellos tenían como el pueblo de Dios. Y sería como que ellos estuvieran diciendo, aunque nosotros tengamos casas firmes, nuestra verdadera seguridad está en Él. Otra cosa que ellos hacían durante este festival, se celebraba con 3 símbolos centrales: las chozas, el agua y la luz. Y esto era un festival que era un tiempo de gratitud y de alegría. Y lo que hacían con el agua es que los sacerdotes iban al estanque de Siloé y agarraban la vasija llena de agua y la derramaban en el altar de los judíos al fin de la fiesta. Y el propósito de eso es acordarse que Dios era el que les había proveído agua de la roca en el desierto. Pero también había otro propósito. Esto señalaba a la promesa del Espíritu Santo. La tercera cosa que ellos usaban para celebrar esta fiesta era la luz. Y lo que hacían los judíos es que encendían unos candelabros gigantes en el templo. Y el propósito de esto es que ellos recordaban la columna. Si se acuerdan, en el Antiguo Testamento con Moisés había una columna de fuego que guiaba al pueblo de Dios. Entonces estaban acordándose de la manera en que Dios los había guiado bajo Moisés, pero hermanos, también estaban anticipando la llegada del Mesías, que dice el Antiguo Testamento que Él sería luz para las naciones. Pues, ¿cuál es la conexión con este festival? Les estoy dando el contexto para que vean que siempre hay una conexión con estas cosas y siempre podemos ver a Jesús en los textos. En Juan capítulo 7, versículo 37 y 38, en esta misma fiesta, dice que en el último día, el gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Entonces imagínense por un momento, siendo un judío, estás celebrando estos 7 días de la fiesta de los tabernáculos, el día solemne, ves al sacerdote derramando el agua ante el altar y de repente Jesucristo está aquí proclamando a toda esa audiencia: vengan a mí, si tienen sed, vengan a mí, yo soy la fuente de agua viva. Esto es una imagen poderosa, hermanos. Jesucristo les está diciendo: yo estoy cumpliendo el símbolo del agua y estoy apuntando a la presencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de esa agua que emana en nuestro ser, la palabra de Dios dice que si tú eres cristiano, que si tú has venido al Señor en arrepentimiento y fe, que el Señor ya mora en tu interior. Y que por fe, en otras palabras, tú tienes que decidir diariamente a creer lo que la palabra de Dios dice. No es porque yo lo siento, porque mi fe no se basa en mis emociones. Es porque la palabra de Dios dice que yo tengo un río de agua viviente en mi ser. Yo lo creo y yo lo experimento en mi día a día. Y es igual para todos nosotros, hermanos. La fe que nosotros vivimos siempre es anclada en una fe en lo que Dios dice. Si Dios dice, yo lo creo. Amén. Y miren el otro punto del cumplimiento de la luz. En Juan capítulo 8, versículo 12, aquí mismo Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces imagínense por un momento, para el judío, en medio de esas antorchas encendidas, Jesús proclama: yo soy la luz del mundo.
¿Qué está diciendo Jesús? Les está diciendo, yo soy la columna de fuego. Yo soy la luz hecha carne. Entonces Jesucristo toma los símbolos del festival de Sukkot y los señaló hacia él mismo. Y les digo otra vez, cuando entendemos estas cosas en el contexto judío, es poderoso porque este tipo de declaración hubiera sido de gran impacto a esta gente durante la fiesta. Ahora, es interesante porque desde el final del capítulo 6 que acabamos de acabar, hasta el principio del capítulo 7, donde estamos viendo la fiesta de los tabernáculos, pasaron 6 meses, un periodo de 6 meses. Y durante ese tiempo, según los otros evangelios, podemos ver que Jesús recorrió Galilea, Tiro, Sidón y Decápolis. Y vemos en los evangelios que Jesucristo hizo milagros, sanó a los enfermos, echó fuera demonios y alimentó a las multitudes. Pero también vemos, hermanos, que el enfoque principal durante ese tiempo, aunque sí vimos que alimentó y atendió a las multitudes por días, se podría decir que el enfoque principal es que él invirtió la mayor parte de ese tiempo en discipular profundamente a esos 12 discípulos. Y por eso esto es un principio mayor de nuestra fe cristiana, lo que llamamos la prioridad del discipulado. Y vemos estudiando el Nuevo Testamento que lo que Jesús hizo es que formó un pequeño grupo de hombres que serían los que iban a llevar adelante la obra de Jesucristo, el mandato, cuando Jesucristo se fue. La iglesia, se podría decir que la iglesia que nosotros vemos es el fruto de 11 discípulos más Pablo que discipularon a otras personas generación tras generación tras generación. Pues bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Cuál es la importancia aquí? Pues pensémoslo por un momento, quiero ser muy práctico. ¿Qué significa discipular a alguien? Discipular a alguien en lo más simple y práctico, hermanos, sería caminar junto a una persona para ayudarles a crecer en su relación con Jesucristo. Y hermano, que quede claro que Dios nos ha llamado a todos nosotros aquí a discipular a otras personas. No tienes que ser pastor, no tienes que ser líder de grupo de estudio, tienes que estar dispuesto a discipular a otra persona en tu vida. Porque acuérdense que el mandato en Mateo fue que todos somos llamados a ser discípulos y a enseñarles a obedecer las cosas que Dios nos ha dado. Pues bueno, entonces la próxima pregunta sería, pues, ¿cómo empezamos a discipular a alguien? Quizás tú dirías esta mañana, hermano, yo quiero discipular a alguien, pero no sé dónde empezar. La primera cosa que tenemos que hacer, ora por la persona. Empieza a orar por alguien que tú tienes en tu vida. A ver si el Señor te está guiando a discipular a esa persona, porque la persona obviamente tiene que querer ser discipulado. Y tú le pides al Señor, dame dirección, Espíritu Santo, para saber en quién tú quieres que yo invierta mi tiempo. Número 2, tenemos que conectarnos intencionalmente con la persona. ¿Qué significa eso? Para nosotros los latinos significa invítalos a comer unos tacos. Amén. Los tacos abren todo corazón. Amén. Pero seriamente, el discipulado cristiano nace en la amistad y la confianza. Ya cuando tú empiezas a fomentar una relación de amistad y confianza, ya tú empiezas a ver, ok, el Señor quiere que yo invierta mi tiempo en esta persona y esta persona me está confirmando que ellos necesitan esto de mí. Necesitan que yo comparta lo poco que Dios me ha dado para ayudarles a ellos a caminar con Cristo. Número 3, pues ¿qué más debo hacer? Enseña la palabra de Dios de forma sencilla. Pues ¿qué hacemos? Podríamos sentarnos juntos y podríamos leer juntos uno de los evangelios, por ejemplo el evangelio de Juan. Y podríamos hacer esas preguntas mientras estamos leyendo. ¿Qué dice el texto? ¿Qué significa el texto en el contexto? ¿Y cómo aplico esto a mi vida? Preguntas muy simples, hermanos. Número 4.
si estamos discipulando a alguien, debemos modelar la vida cristiana. Pues, ¿qué significa eso? Que si yo te estoy discipulando a ti, yo te voy a dejar ver cómo es la vida real. Yo te voy a enseñar cómo orar. Yo te voy a enseñar las pruebas que yo tengo que enfrentar en mi propia vida y cómo enfrento esas pruebas. Y también te voy a enseñar cómo servir. Número 5. Si tú estás discipulando a alguien, tienes que ser una persona que está dispuesta a animar a ese hermano o hermana en cada paso de su crecimiento. Significa que estás dispuesto a celebrar cada victoria, aunque sea una victoria pequeña. Tú eres la persona que Dios ha puesto en su vida para animarlos cuando ellos fallan. Porque el crecimiento es un proceso en lo que todos estamos, hermanos. Y número 6, último punto, estamos llamados a equipar a esa persona para multiplicar. ¿Qué significa eso? Le enseñamos a ellos como hicimos con ellos. Mira, hermano, ahora lo que tienes que hacer es tienes que orar por otra persona en tu vida. Tienes que enseñarles cómo compartir tu testimonio de maneras prácticas. Tienes que enseñarle cómo se ve servir al Señor, no solamente en la iglesia, pero en nuestra vida cotidiana. Se podría decir que el discipulado sano siempre lleva a discipular otras personas. Y les digo, hermanos, que ¿cómo sabe uno que uno tiene una iglesia saludable? No es porque hay multitudes en la iglesia, es porque hay un discipulado sano. Es porque estamos haciendo conexiones no solamente durante el servicio, pero estamos conviviendo juntos. Estamos fomentando relaciones que nos van a ayudar a superar las pruebas de la vida. Si solamente es el servicio una vez a la semana, hermano, te estás perdiendo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque el discipulado no es 1 o 2 días a la semana. El discipulado es Dios trae a personas a mi vida que me van a ayudar y me van a ayudar a entender qué significa ser cristiano en mi vida diaria. Señor, yo no sé cómo vivir estos ejemplos prácticos del cristianismo, pero trae a alguien en mi vida más maduro en la fe, más maduro en su matrimonio, que me puede ayudar a lidiar con estas cosas que están pasando en mi vida. Y te garantizo, mi hermano, que si tú empiezas a orar de esa manera, con convicción y con certeza, el Señor va a traer a otra persona a tu lado, otra pareja, para discipularte. Amén. Amén. Entonces, cuando tú y yo discipulamos a personas, no las discipulamos a un sistema teológico humano. Tampoco las discipulamos a una denominación específica. ¿Por qué? Porque hoy existen miles de denominaciones cristianas en el mundo. Ustedes saben cuántas denominaciones solamente en el cristianismo evangélico, lo que somos nosotros. ¿Cuántas denominaciones? Más de 23,000 denominaciones en el cristianismo. Y eso es solamente el cristianismo evangélico. Más de 23,000 iglesias diferentes en el cristianismo. Pues dime cuál es la mejor. Seguro que es la nuestra, ¿no? Les pregunto, ¿cuál es la denominación que hay que ser para entrar en el cielo? Amén. Solamente hay una denominación en el cielo. Obviamente, hermanos, somos parte de Calvary Chapel. Respetamos los principios, por favor, no malentiendan. Pero esto se vuelve un problema cuando empiezo a ver todo solamente a través de eso, y lo que veo es otras personas y lo que estoy buscando es contiendas y riñas, en vez de decir, ese es mi hermano y esa es mi hermana en Cristo. Porque la Escritura dice que todos somos partes del cuerpo de Cristo, ¿sí o no? No dice que todos tenemos que estar de acuerdo en todo, pero somos todos parte del cuerpo de Cristo. Y es importante notar que en el cielo no va a haber etiquetas, porque la salvación no está en una denominación. La salvación en el cristianismo está solamente en Jesucristo. Y por esa razón, cuando yo discipulo, cuando tú discipulas, no significa que debemos imponer nuestras preferencias. Significa que debemos enseñar la verdad bíblica,
significa que debemos preservar el balance de la Escritura y significa que debemos buscar la unidad, siempre buscar la unidad en el cuerpo de Cristo. Y quizás tú digas esta mañana, pues, ¿por qué debemos promover unidad en toda la iglesia cristiana y no solamente en el grupo de iglesia que nosotros pertenecemos? Miren lo que dice en Juan capítulo 17, versículo 20 y 21. Las palabras de Jesucristo. Jesucristo mismo oró por la unidad de su pueblo. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué está diciendo ahí, hermanos? Que el testimonio más poderoso en el cristianismo es la unidad del cuerpo de Cristo. Número 2, ¿por qué debemos promover esta unidad? Porque somos un solo cuerpo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judío o griego o esclavo o libre, en otras palabras, todo tipo de persona. Y dice, a todos se nos dio beber del mismo espíritu. Noten la Biblia, la manera en que presenta esta unidad, la Escritura, es que hay un solo cuerpo unido, la iglesia de Cristo. Y yo creo con todo mi corazón que cuando Jesucristo regrese por su iglesia, Jesucristo no está regresando por una denominación. Jesucristo está llegando por hijos y hijas que entienden que han sido lavadas por la sangre del Cordero inmolado de Dios. Y debemos ser unidos, hermanos, porque la división contradice el Evangelio. Miren lo que dice en 1 Corintios 1, versículo 10 hasta el 13. Les ruego, dice, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Chloe, que hay discusiones entre ustedes. Versículo 12. Me refiero que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo. Otro dice, yo de Apolos. Otro dice, yo de Cefas. Y otro dice, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿Por qué estoy haciendo este punto? Porque cuando elevamos ciertas iglesias o sistemas doctrinales sobre Cristo, caemos en el mismo error de la iglesia de Corintio. Y que quede claro, hermanos, que el Señor nos ha traído a todos aquí, a este ministerio, a Calvary Chapel. Y muchos de nosotros, el Señor nos ha traído aquí y nos gusta la manera en que se conduce el servicio, se predica la palabra línea por línea, la manera en que hacemos el ministerio. Pero eso necesitamos entender que personas que no tienen el mismo sistema de creencia o doctrina todavía siguen siendo nuestros hermanos y hermanas. Miren por un momento a su alrededor. Muchas conversaciones que yo he tenido con ustedes, me he dado cuenta que muchos de ustedes salen de otros grupos cristianos pentecostales, bautistas, presbiterianos, metodistas, adventistas. Y ¿sabes qué? No me importa de dónde has venido si ahora tú estás aquí, porque al final del día nuestra guía infalible no es una denominación. Nuestra guía infalible es la palabra de Dios, la Escritura. Amén. Y por eso, cuando nosotros, cada uno de nosotros mantenemos este balance doctrinal, doctrina significa enseñanza, este balance de las enseñanzas en la Biblia, aun cuando hay verdades en la Escritura, porque hay muchas que corren paralelamente, si mantenemos el balance no nos dividimos. Si mantenemos el balance, hallamos verdadera unidad. Y se podría decir en cierre,
Cuando hay equilibrio en la palabra, hay unidad en Cristo. Cuando hay equilibrio, balance en la palabra, hay unidad en Cristo. Y hermanos, muchos de ustedes entienden esto. Cuando tú caminas en este tipo de unidad y humildad, cuando tú tienes esta perspectiva, tú puedes encontrarte en la calle, en el trabajo, donde sea, con personas de otras tradiciones cristianas. Y en vez de tú buscar a ganar alguna discusión, tú puedes sentarte con cristianos de diferentes trasfondos y puedes saber que él, igual que yo, tiene el mismo Salvador. Él, igual que yo, ha sido redimido solamente por la gracia a través de la fe. Él ha sido perdonado por el mismo Salvador. Eso es lo que el Señor desea en esta iglesia. Eso es lo que Dios quiere en la iglesia en los últimos días. Hermanos, ser divisivo es una elección y es una trampa en la cual todos podemos entrar. Y el enemigo se goza cuando los hijos de Dios pierden su tiempo discutiendo en lugar de enfocarse en las cosas que realmente importan. Pues, ¿cuáles son esas cosas? Hacer discípulos, compartir el evangelio de Jesucristo, amar a las personas y guiarlas a Jesús. Hermanos, que el Señor nos ayude a nosotros a mantener nuestros ojos en lo que verdaderamente importa, porque tenemos que entender que la próxima generación seguirá nuestro ejemplo de unidad y de amor. Así que, hermanos, démosles algo digno de seguir. Amén. Ahora, Juan nos lleva a un momento, vamos a seguir en el texto, un momento íntimo y doloroso en la vida de Jesús. Vemos aquí la incredulidad de su propia familia, Miren en el versículo 3, donde nos explica que incluso los más cercanos a él no entendían su misión. Versículo 3 al 5. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si esas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Qué está pasando aquí? Los hermanos de Jesucristo lo están presionando como si el ministerio fuera un espectáculo. Le están diciendo básicamente: Jesús, hazte famoso, muéstrate al mundo. Pero noten lo que nos dice en el versículo 5, un diagnóstico duro. Dice que ni siquiera ni aún sus propios hermanos creían en él. Y hermanos, como punto de aplicación, nosotros entendemos que la incredulidad más dolorosa es la que se sufre en nuestra propia casa. Versículo 5, cuando dice hermanos, la palabra es adelphoi en la lengua original, que significa parientes cercanos, y aquí en el contexto, la familia inmediata de Jesús. Versículo 5, cuando dice que sus hermanos no creían en él, la palabra creer es la palabra pisteu, que significa no solamente aceptar ideas sobre Dios, sino depender, confiar y entregarse plenamente a Dios. Miremos dos textos de apoyo sobre este tema. Hermanos, nos duele porque la realidad es que algunas veces las personas que más amamos en nuestra vida son los que rechazan la verdad de la Biblia. Todos aquí o estamos experimentando eso o lo hemos experimentado. Pero miren lo que dice en 1 Corintios 2:14 sobre estas personas. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Y eso solo está afirmando lo que todos sabemos, que solamente cuando una persona viene en arrepentimiento y fe al Señor y nace de nuevo y el Espíritu Santo mora en su interior, solamente en ese punto esa persona empieza a recibir las verdades profundas de la palabra de Dios como verdad. Y por eso es que muchas veces cuando tú y yo compartimos, ustedes se dan cuenta que llega un punto en la conversación donde ellos completamente rechazan lo que le estamos compartiendo. Miren lo que dice en Salmo 69:8,
Y esto es un salmo mesiánico profético que encuentra su cumplimiento en Jesucristo. Dice, me he convertido en extraño para mis hermanos y en extranjero para los hijos de mi madre. ¿Qué está diciendo ahí? Que él fue incomprendido y rechazado en su propio hogar. Y el gran predicador Charles Spurgeon dijo sobre este tema que la incredulidad puede vivir bajo el mismo techo que la verdad. Pero quiero cerrar con esperanza aquí. Nos duele mucho a todos ver que algunos de nuestros seres queridos muchas veces en nuestro propio hogar rechazan las verdades de la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el ánimo hoy? Recuerden que Jesucristo mismo fue rechazado en su propio hogar y aún así el plan de Dios siguió adelante. El rechazo no es el final de la historia. Lo vemos en la historia de José del Antiguo Testamento. Si Dios pudo obrar en José a pesar del rechazo de todos sus hermanos, ¿cuánto más puede obrar Jesús y el Espíritu Santo en nuestras propias vidas? Hermanos, que nunca subestimemos el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado y les enseña la luz de Jesucristo. Y es el mismo Dios que nos abrió los ojos cuando estábamos bien perdidos. Es el mismo Dios que puede obrar en sus vidas. Amén. Pues, ¿qué hacemos hoy? Porque yo tengo personas en mi vida justo como tú que he estado orando por ellos por años y no ha habido ningún cambio. Y algunas veces uno se frustra, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a haber un cambio en la vida de esta persona? Te suplico, mi Dios, que cambies el corazón de esta persona, Señor. ¿Cuál es el ánimo esta mañana? No perdamos la esperanza. El Evangelio es un mensaje de esperanza y Dios puede transformar el corazón más duro. No hay persona que Dios no puede salvar. Así que si tú te encuentras en ese lugar hoy, no te rindas. No te rindas. Sigue orando por tus seres queridos. Sigue compartiendo el amor de Cristo en maneras prácticas. Sigue confiando que tu Dios tiene un plan divino para tu familia y tus seres queridos. Y cree con todo tu corazón, hermano, por fe, que un día pronto, por la gracia de Dios, tus seres queridos también van a proclamar: Jesucristo es el Señor. Versículos 6 al 8. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecer o odiarlos a ustedes, mas a mí me aborrece, me odia, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Sube vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Noten otra vez que Jesús dice aquí: mi tiempo aún no ha llegado. La palabra en la lengua original es kairos, que significa el momento oportuno o el tiempo exacto de Dios. Y otra vez lo que nos está diciendo el texto aquí es que Jesucristo no se mueve por apuros, no se mueve por retrasos humanos. Jesucristo siempre se mueve por la agenda perfecta de su Padre. Y también dice que el mundo odiaba a Jesús porque la luz de Jesús revelaba las tinieblas. Y todos hemos visto esto, que la verdad de la palabra de Dios y la verdad de Cristo confronta a la persona en su pecado. Y sabemos que la carne no soporta ser expuesta. Y les quiero dar un ejemplo contemporáneo aquí. Todos hemos visto lo que ha pasado con este hombre llamado Charlie Kirk. Y quiero que pensemos por un momento en lo que ha sucedido recientemente. Charlie Kirk es un hombre que se identificaba abiertamente como cristiano. Y esto era un hombre que hablaba de su fe en grupos muy grandes en universidades, primariamente, para que entendamos, frente a personas que no compartían sus creencias. Y tristemente, este hombre fue asesinado por lo que él creía.
Y quiero quedar claro, hermanos, que no estamos hablando aquí de política, pongamos eso al lado. El punto es ningún ser humano tiene el derecho a quitarle la vida a otra persona porque no está de acuerdo con su perspectiva. Y como cristianos debemos estar orando por su esposa y sus hijos, porque ahora esos hijos y esa esposa se quedaron sin esposo. Nuestro país, nuestro gran país, yo amo este país. Este país fue fundado sobre la libertad de la expresión. Y los que van puerta a puerta entienden esto. Que muchas veces tú tocas en una puerta y esa persona no está de acuerdo con tus creencias. Pero podemos dialogar, podemos conversar de una manera respetuosa y al fin del día, si tú no quieres aceptar lo que yo te estoy diciendo, está bien, que Dios te bendiga y podemos ir en nuestras propias rutas. Pero no recurrimos a la violencia. Y es importante entender, ustedes saben esto, que hay algo más profundo que está ocurriendo aquí. Que la realidad es que esto no es solamente un problema social, no es solamente un problema cultural o un problema político, esto es un problema espiritual. Esto es una batalla entre la luz y las tinieblas. Y cuando nosotros como cristianos, porque somos estudiantes de la palabra de Dios y estamos filtrando lo que vemos en el noticiero, lo que vemos en el Instagram y en el Facebook, todo lo estamos filtrando a través de la palabra de Dios. Entonces entendemos que la gran división en nuestra nación, entendemos lo que realmente está pasando. Amén. Miren lo que nos dice en Juan capítulo 15, versículo 18 y 19 sobre este punto. Jesucristo dijo esto: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. ¿Qué estamos diciendo, hermanos? Que la realidad es que estamos viendo más y más en nuestro país que ser un cristiano hoy y decir públicamente yo creo en la Biblia, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y yo tengo convicciones basadas en la palabra de Dios, eso es algo que hoy en día produce odio en nuestra cultura. Pero es importante recordarnos que ese odio que el mundo tiene y personas del mundo tienen, ese odio no es un odio personal contra nosotros. Ese odio es el rechazo a la luz de Jesucristo que expone las tinieblas. Y quiero cerrar este punto recordándonos, hermanos, que obviamente nosotros no estamos llamados a vivir con miedo. La palabra dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, pero dominio propio, una mente sana. El Espíritu Santo en tu interior, el Espíritu Santo que vive en tu interior es el que te fortalece cuando te sientes débil. Es el que te fortalece cuando no quieres compartir, pero sabes que debes compartir porque son tus convicciones. Ese Espíritu Santo es el que te da la valentía, el coraje, la capacidad para ser un cristiano no solamente los domingos, pero todos los días de la semana. Para poder tener convicción en las cosas que Dios dice, no odiando a la gente, pero viviendo nuestras convicciones con amor y con gracia en un mundo tan perdido que necesita conocer al amor de Cristo. Y muchas veces quizás tú eres la persona que Dios ha puesto en la vida de esa persona y Dios está diciendo, yo quiero que tú compartas con ellos sobre tu fe. Yo quiero que seas tú. Pues, ¿qué les digo? Pídele al Espíritu Santo que te dé las palabras. Complicamos las cosas muchas veces, hermanos. El Espíritu Santo nos da palabras para pescar, para discernir las necesidades de la gente y para animar y exhortar y alentar a las personas justo donde están en sus pecados. Esa persona no tiene que cambiar toda su vida en inmediato. Jesucristo es el que empieza a cambiar su vida. Y nosotros somos llamados a guiar a esa persona a una relación íntima con Cristo. Y después el Espíritu Santo empieza a obrar en sus corazones y va a hacer cosas que tú y yo nunca podemos hacer.
porque no estamos predicándole a la persona incrédula, tienes que ser más moral, tienes que casarte porque no están casados. Pues ¿de qué sirve que se casen si ni siquiera conocen a Cristo? ¿Acaso Cristo dice, si tú obedeces todas estas leyes te voy a aceptar? La única razón por que somos aceptados en el amado es porque hemos recibido la sangre del Cordero de Dios. Si tú eres cristiano, Dios te acepta 100% solamente por lo que Cristo ha hecho en esa cruz. Y lo que pasa con el cristiano que entiende su identidad en Cristo es que ahora Dios nos empieza a conformar a la imagen de su Hijo. Son dos cosas muy diferentes. Uno es mi nueva identidad. Soy un hijo o una hija de Cristo, aceptado en el amado. Todo fluye de ese lugar. Y dos es, ahora que ya estoy libre de estas cadenas de desempeño, ahora puedo caminar con Dios. Porque Él me ama, Él me acepta, Él mora en mi interior. El Espíritu Santo me va a guiar a obedecer la palabra de Dios. El Espíritu me va a fortalecer cuando falle. El Espíritu no me está condenando. Dios no está diciendo, ¿por qué no estás orando? ¿Por qué no estás haciendo estas cosas? El Señor está diciendo, ya estás listo para vivir la vida que yo te he llamado a vivir. El Señor es el que nos levanta. El Señor es el que nos anima en nuestra fe. La religión es la que nos pone esas cadenas, hermanos. Y como cantamos esta mañana, donde el Espíritu de Dios hay libertad. Y si eres un hijo o una hija de Dios, tú no vives bajo condenación hoy. Eso es una mentira del enemigo. El Hijo de Dios es libre en Dios. Pues bueno, sabiendo que va a haber, el mundo nos va a odiar hasta cierto punto. Todos hemos experimentado esos. ¿Cuál es el ánimo que nos da Jesucristo? Que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice Cristo. Entonces sí va a haber rechazo, sí va a haber oposición, pero nuestra confianza, hermanos, no está en la aceptación del mundo. Nuestra confianza está en la victoria de Jesucristo. Por eso dice en Romanos 8:37, hablando sobre las tribulaciones de esta vida, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y entonces debemos cuidarnos, porque viendo esta división en nuestra nación, debemos cuidarnos, que nuestro corazón no se vuelva amargo. Y vemos todo lo que está pasando otra vez al lente de la palabra de Dios. Es una batalla espiritual entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. ¿Y qué dice Juan capítulo 1 versículo 5? Me encanta lo que dice aquí sobre esta batalla. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Hermanos, nosotros somos del equipo que tiene la victoria. Por eso tú y yo podemos caminar con certeza en este mundo lleno de tinieblas, porque nuestro Dios es por nosotros. Nuestro Dios está con nosotros. Nuestro Dios nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. Y aunque lleguen las tribulaciones de esta vida, tú y yo somos más que vencedores a través de Jesucristo. Amén. Entonces no me importa lo que esté pasando a mi alrededor, porque yo no lo puedo controlar. Pero yo sé que Cristo, la luz de Cristo, siempre vencerá. Y nuestra tarea como cristianos en cierre, ya casi cerramos, es mantenernos firmes en nuestras convicciones, hablar la verdad de Dios con amor y seguir levantando el nombre de Jesucristo. Y aunque el mundo nos odie, el cielo nos abraza, hermanos, porque somos hijos de Dios. Amén. Versículos 9 y 10, y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Entonces vemos que Jesús esperó hasta el momento correcto para subir. Vemos que no lo hizo públicamente, sino discretamente. Y como aplicación práctica, se podría decir aquí, en este punto, que la prudencia no es incredulidad, la prudencia es sabiduría. Y me gusta algo que leí, un dicho, quizás lo han oído, dice, el valiente no es el que siempre grita, sino el que sabe cuándo hablar y cuándo callar.
Entonces miremos dos versos de apoyo que nos ayudan en nuestra vida cotidiana. Mateo 10:16 nos dice a nosotros como cristianos: miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Astutos como serpientes, pero con corazones limpios como las palomas. Esa es la manera en que tú y yo vivimos entre los lobos. Proverbios 29:25 dice que temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Y otra vez quiero dar este punto. Cuando tú y yo sabemos quiénes somos en Cristo, nuestra nueva identidad, somos hijos y hijas de Dios aceptados en el amado. Cuando entendemos que Dios ya nos ha aceptado, ya nos ha aprobado, Dios no está esperando hasta que tú llegues al nivel de santificación de Cristo. Dios te ha aceptado justo donde estás con todas tus batallas y Dios ha dicho, tú eres mi hijo o tú eres mi hija. Y cuando entendemos eso, hermanos, ya no vivimos como esclavos a las opiniones de la gente. Y por eso podemos juntos caminar con confianza, siendo prudentes, íntegros y seguros, no buscando agradar al hombre, sino al Señor. Y versículo 11 hasta el 13 dice que le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Entonces la escritura aquí nos dice que en la fiesta todos murmuraban. Imagínense esto por un momento, una gran fiesta, mucha gente en Jerusalén para celebrar, porque todos los varones judíos tenían que venir a celebrar esta fiesta. Y estaban murmurando, algunos estaban diciendo, Él es bueno, Jesús es bueno. Otros estaban diciendo, es engañador, está engañando a la gente. Pero ninguno hablaba abiertamente porque tenían miedo. Y hermanos, así es Cristo. Cristo divide los corazones. No hay espacio para la neutralidad en Cristo. Hay que siempre escoger un lado. O estamos con Cristo o estamos contra Cristo. Y por eso siempre les digo que antes de cualquier lealtad que yo puedo tener por preferencias en este mundo, mi lealtad siempre es a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre nos está corrigiendo, ¿no? Porque todos venimos de diferentes trasfondos, diferentes preferencias, diferentes perspectivas, pero Dios ha empezado un proceso en nuestra vida donde nos va diciendo, esa perspectiva que tú tienes, hermano, eso no se alinea con mi palabra. Alíneate con mi palabra. Vive bajo la autoridad de mi palabra. Amén. Entonces, en cierre, la pregunta que la palabra nos deja esta mañana es, ¿vamos a ser de los que se callan por miedo o vamos a ser de los que se levantan con fe? Amén. Me gusta lo que el Spurgeon dice, Cristo es piedra de tropiezo o roca de salvación, pero nunca indiferente. En Cristo tú y yo ya no somos esclavos al miedo. El Espíritu Santo es el que nos da poder para hablar, amor para testificar y dominio propio para mantenernos firmes en nuestra fe. Entonces no seamos, hermanos, de los que murmuran en secreto, seamos de los que proclaman en público. No seamos de los que se esconden por temor, seamos de los que se levantan por valentía. Y recuerda esta mañana y esta semana quién eres en Cristo. Si estás en Cristo, eres aceptado, eres aprobado y eres enviado por el Señor. Amén. El mundo, hermanos, necesita escuchar nuestra voz, no nuestro silencio. El mundo necesita escuchar la voz de la iglesia. Pero que seamos una iglesia que habla con amor. Seamos una iglesia que vive su vida con convicción. Seamos una iglesia que camina sin miedo y sin vergüenza. Amén. Amén. Vamos a cerrar en oración y una última alabanza. Y como siempre, si tienen preguntas o necesitan oración, por favor,
Suban adelante. Señor, esta mañana te doy gracias, mi Dios, que tú eres nuestro Dios, que podemos relacionarnos contigo no basado en nuestro desempeño, pero nuestra seguridad está en nuestra identidad, Señor. Somos hijos y hijas de Dios. Somos aceptados en el amado y tu palabra dice que tú nos has unido a Jesucristo que está sentado en lugares celestiales. ¿Qué significa eso prácticamente? Mi Dios, significa que yo sé que tú me amas profundamente. Significa que nosotros podemos venir ante tu presencia, Señor, sabiendo que hay gracia y misericordia que tú derramas continuamente en nosotros porque somos tus hijos, Señor. Y si nos has dado tu propio hijo, ¿qué no nos vas a dar, mi Dios? Tu palabra dice que tú eres por nosotros, no contra nosotros. Tu palabra dice que tú estás obrando ahora mismo en nuestra vida, Señor. Y te pedimos, mi Dios, que sigas llenando nuestro hogar, nuestra familia, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, te estoy pidiendo que nos fortalezcas en nuestra capacidad de seguir confiando que tú tienes un plan divino para nuestras familias, para los que no han venido en arrepentimiento, para los que quieren negar las verdades de la palabra de Dios. Señor, obra en sus corazones, mi Dios. Y Señor, nuestro compromiso es que vamos a seguir amándolos. Vamos a seguir orando por ellos. No nos vamos a dar por vencidos porque tu evangelio es un evangelio de esperanza. Y sabemos que tú vas a hacer y puedes hacer y vas a hacer lo mismo que tú hiciste en nuestras vidas, en las vidas de nuestros seres queridos, Señor. Y todo es en tu tiempo, oh Dios soberano. Te alabamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan una buena semana.